Vamos a iniciar, ¿verdad?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad nueva de poder seguir caminando a la luz de la estrella de la fe, de tu palabra. Gracias por este momento de formación, por los que estamos aquí, por los que no pueden estar, por los que nos acompañan también a través de las redes sociales. Que tu luz y tu guía nos conduzca a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, seguimos nuestro camino, ¿verdad? Seguimos nuestro camino de continuar profundizando, ¿verdad?, en la palabra de Dios a la luz del Evangelio de Mateo, como íbamos, ¿verdad? Pero también siguiendo el tiempo litúrgico, ¿no? Y a mí me ayudaba en estos días que compartíamos en otro grupo, en otra reunión, lo que decía otra hermana mía, Pau, que compartía con el grupo, y nos decía, yo estaba ahí con ella, que qué importante que acabamos de celebrar este tiempo de la Navidad, ¿verdad?, sepamos recoger, ser conscientes del regalo que la liturgia, estos tiempos litúrgicos que la Iglesia nos marca, nos van dejando en el corazón. Y venimos de vivir el Adviento, la Navidad, que este domingo, ¿verdad?, se están saliendo allí de la misa, ¿verdad? A lo mejor alguna persona bajará, no lo sé, pero mejor cerremos un poquito la puerta para que no distraiga tanto el ruido. Entonces decía esto, ¿no?, que este tiempo de Navidad que acabamos de cerrar este domingo con la fiesta del bautismo. Y yo cuando preparaba eso, continuar nuestro camino, ¿verdad?, de seguirnos alimentando, de seguir descubriendo la riqueza que tiene la palabra y la liturgia. Entonces, este domingo cerramos el tiempo de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Y me pareció que era muy importante eso, que partiéramos de ahí. ¿Por qué? Porque este nuevo año vamos a seguir profundizando desde el Evangelio de Mateo toda la vida de Jesús, hasta el culmen que sabemos, ¿verdad?, la muerte, la resurrección y el Espíritu Santo, Pentecostés. Vamos a llevar todo este tiempo, y qué hermoso que seguir descubriendo los tesoros que la palabra a través del Evangelio de Mateo nos regala, también irlo viendo a la vez unido a los tiempos litúrgicos que vamos a continuar viviendo. Entonces, yo me preguntaba, y os invito a preguntaros, ¿qué os ha dejado la Navidad, este tiempo de Navidad? Y algunos dirían, pues hemos compartido en familia, hemos disfrutado de estar con las personas que queremos, quizás algunos, no lo sé, o quizás algunos lo hemos vivido con mucha nostalgia, ¿verdad? Porque estos tiempos de la Navidad a veces son tristes para muchas personas porque han perdido seres queridos, personas importantes para ellos, y entonces no es una celebración de todas las luces, los adornos y todas las cosas que vemos, sino que también es un momento triste. O sea, pueden haber distintas experiencias. ¿O qué me ha dejado la Navidad? Unos kilitos de más, ¿verdad?, porque hemos comido sabroso. No, ¿qué te ha dejado la Navidad? Y más, digamos, nosotros que estamos haciéndonos conscientes de la riqueza de la palabra y de lo que la Iglesia, a través de los tiempos que nos propone, nos va dejando. Entonces, de verdad que les invito a hacer esa experiencia de recoger qué huella cada paso, cada tiempo que la Iglesia nos marca, nos deja. Y eso depende de nosotros. Y más desde esta conciencia que estamos tomando de aprender a escuchar lo que la palabra nos dice, lo que estos tiempos también nos invitan, que son riquísimos. Es que no tendríamos tiempo para desglosar toda la riqueza de lo que nos aportan, pero vamos cada vez más abriendo un poco más los ojos y el corazón a todo lo que Dios nos regala. Entonces, por eso os digo que a mí este tiempo de la Navidad, de esta cercanía de Dios, que es la encarnación, lo que hemos celebrado en la Navidad es Dios con nosotros, este Dios que viene para hacerse uno con nosotros. Y fijaros, ahora en este camino que continuamos,
seguimos viéndole cómo su vida continúa. Lo acabamos de celebrar, niño, pequeñito, en el portal de Belén. Y fijaros que la liturgia cierra con Jesús, ya un hombre adulto, aproximadamente 30 años, dentro de lo que se ha recogido de la Escritura, del testimonio que hay, más o menos sería un hombre de 30 años, ¿no? Fijaros que el Evangelio no se detiene a describirnos los 30 años de vida oculta. De hecho, así se dice, 30 años de vida oculta, porque solo sabemos desde la palabra que él nace en Belén, bueno, todas las circunstancias que rodearon esa primera entrada de la vida de Jesús a nuestra vida humana, bastante fuerte, bastante intensa. Entra en el hogar con José, con María, experimenta muchos retos y dificultades, y sabemos que está en Nazaret. Y después no nos dice más nada el Evangelio. Y uno diría, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no nos cuentan más detalles para saber qué pasó, cómo fue Jesús niño? Aunque hay evangelios que se llaman apócrifos, pero ellos no han entrado dentro del canon que la Iglesia ha establecido, ¿verdad?, dentro de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que interesaba o nos interesa, interesó a aquellos primeros hombres y mujeres que fueron recogiendo la experiencia cristiana, era precisamente lo que Jesús nos vino a traer fundamentalmente. Y lo que su vida dejó, no solamente para ellos, sino que, fijaros, han pasado más de 21 siglos y seguimos hablando de él. Entonces, lo más importante es lo que la vida de Jesús quiso venirnos a regalar. Su presencia en la tierra, lo que nos vino a dar. Entonces, esos 30 años de vida oculta, en la palabra, el Evangelio no nos dice, pero nos coloca este momento del bautismo del Señor. Y que quería que nos centráramos en esta tarde en ver un poco el significado desde la palabra, ¿verdad?, y para nuestra vida, primero del bautismo de Jesús, del texto que nos habla. Los distintos evangelios hablan, describen esa experiencia de Jesús en el inicio de su ministerio, y luego el significado que tiene nuestro bautismo. El bautismo de Jesús inauguró un regalo grandísimo, enorme, para nuestra vida. Vamos a descubrirlo un poquito y luego ojalá que también eso nos haga disfrutar con mayor conciencia de nuestro bautismo. Todos los que estamos aquí estamos bautizados, ¿verdad? Y creo que más o menos tenemos la conciencia del significado de ese sacramento, de ese regalo, diría yo, tan grande de nuestra fe. Si la tienes, fenomenal. Pero esta tarde vamos a intentar eso, en dos partes, ver el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. Entonces, vamos a leer, ¿verdad?, el Evangelio, donde nos narra Mateo, este Evangelio que estamos siguiendo, ¿verdad?, que estamos descubriendo un poco en este curso, donde nos narra el bautismo de Jesús. Eso está en Mateo 3, del 13 al 17. Mateo, capítulo 3, del 13 al 17, entonces la lectura dice: vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan, pero éste se resistía diciendo: ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, así es como debemos nosotros cumplir toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y entonces se le abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Esta palabra de Mateo, ¿verdad?, nos describe un poco cómo fue ese momento de Jesús, cómo fue el momento de Jesús de introducirse. Además, un detalle importante, que el bautismo de Jesús marca, digamos, ese paso hacia la vida pública.
Decía ahora que no sabemos de él, después del nacimiento, esos 30 años aproximados, no se sabe de él. Los evangelios vuelven a colocar la vida de Jesús cuando va a hacer su irrupción, a cumplir, ¿verdad?, esa misión, ese ministerio que el Padre le había encomendado, comienza aquí, comienza en el Jordán. Y me ayudaba a tomar un comentario bíblico que resalta detalles del significado del bautismo de Jesús, porque me parece importantísimo que cuanto más comprendemos los gestos, los signos que la palabra nos da, nos ofrece, más luz tenemos para nuestra propia vida, nuestra vida de cristianos, nuestra vida de bautizados, porque nuestro bautismo está unido al bautismo de Jesús. Además, no existiría nuestro bautismo si Jesús no nos hubiese abierto la puerta. Entonces, ¿qué significa este bautismo, no? Y me ayudaba, pues, eso, ver algunos aspectos que pueden iluminar para comprender el significado de este gran regalo. Entonces, primero situar qué era ese bautismo que ofrecía el Bautista, Juan el Bautista. ¿Os acordáis que hablábamos de él? Él fue una figura importante del Adviento. Él dijo de sí: yo no soy el Mesías, decíamos la vez pasada, yo no soy Moisés, Elías, o sea, porque el pueblo de Israel tenía una expectativa grande de que iba a venir un Mesías, un liberador. Juan Bautista dice: yo no soy. ¿Quién es él? Él es una voz que preparaba. Y de hecho se vivía en su ministerio así, preparando el camino para el que venía detrás de él, que era esa promesa definitiva de Dios para Israel y para el mundo entero. Entonces, él predicaba un bautismo entonces de penitencia, de preparación, de conversión. Ya os acordáis también que hablamos un poquito de Juan, era un personaje bastante fuerte, su predicación era muy directa y muy de ir a incidir en la persona para que diera una conversión en su vida. Y es lo que él hacía. En el Jordán predicaba, mucha gente le iba a escuchar, y Juan les invitaba a no solamente escuchar y que se quedara la cosa así, sino que realmente reconocieran lo que tenía que transformarse en su vida. Entonces el bautismo que les ofrecía, que los sumergía en las aguas del Jordán, quería significar eso, un bautismo de purificación de todo lo que no estaba bien en su vida, de penitencia para iniciar una vida nueva. Pero hasta ahí llegaba. Entonces, el Bautista está en su ministerio y aparece Jesús. Y aparece, imaginaos la escena, ¿verdad? Hay muchas películas que nos lo han recreado, ese momento del Jordán, en ese río, está él predicando, está bautizando, y entre la multitud ve aparecer a Jesús, ¿no? Entonces, ese primer detalle que los evangelios destacan es muy importante, es muy significativo. Jesús, que es el Hijo de Dios, ahora lo sabemos y lo afirmamos con total certeza, Jesús, Dios y hombre, se pone a la fila de los pecadores, ¿no? Y uno, si se detiene a pensar, pero ¿cómo Dios? Porque Jesús es Dios. ¿Cómo Dios se va a poner a la fila de los pecadores? Pero Jesús tiene este gesto. Va, dice la palabra, que se va al Jordán a recibir. Entonces, aquí vemos un detalle precioso, ¿no?, de un Dios que se solidariza con nuestra fragilidad y nuestra pequeñez. Un Dios que se coloca, no teniendo pecado, no teniendo lo que hacer, se coloca en la fila de los pecadores, y es precioso porque nos está diciendo con este gesto: yo me pongo totalmente en tu lugar de persona, de ser humano, frágil y pecador. Me solidarizo, aunque Jesús no tenía pecado. Y fijaros que es desconcertante que el mismo Juan, el Bautista, se desconcierta y le dice: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. O sea, imaginaos, es como tú, o sea, que Juan ya sabía de lo que Jesús estaba proponiendo, ya iba escuchando, y él sabía que él no era. Entonces se desconcierta, y esa respuesta también que Jesús le da, conviene que hagas esto. ¿Y por qué Jesús le responde así?
Él dice, Jesús, déjame ahora. Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Eso está en el texto de Mateo, en el versículo 15. Jesús le dice esto a Juan. Ante su desconcierto, Jesús le dice, conviene que hagamos toda justicia. Esa expresión, que a lo mejor eso como es una expresión del contexto judío, a nosotros no nos dice nada, ¿verdad? Uno oye esta expresión y dice, ¿qué significará esto? ¿Por qué Jesús lo dice? Pues la justicia, para el contexto judaico, era el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, el justo es el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, Jesús está haciéndole comprender al bautista, como quiere también hacernos comprender a nosotros, que el paso que él está dando, siendo Dios, no teniendo pecado, pero queriéndose solidarizar con nosotros y con nuestra fragilidad como personas, que sí somos pecadores y sí necesitamos de conversión, también nos está mostrando una cosa muy hermosa, que la justicia empieza por esa unión a la voluntad amorosa de Dios. Jesús sabe que viene a cumplir una misión, pero no es su misión, es la misión del Padre. Entonces, el querer buscar conscientemente hacer esos caminos de Dios, del Padre, le van a llevar a hacer una serie de gestos, entre esos y es lo que le dice a Juan. O sea, conviene que yo haga la voluntad de Dios, que yo me una a su querer, que cumpla su justicia, que es hacer su voluntad, que es llevar a cabo la voluntad divina. Y que, por otro lado, también esta expresión tiene un sentido muy bonito, muy profundo, que esa salvación que Dios quiere ofrecer a los hombres, en esos gestos que Jesús empieza a hacer en su vida humana, histórica, los abre. Se abre un camino de vida y de salvación a través de caminos, por otra parte, desconcertantes, y todavía van a ser más. Si Juan se escandalizó de que Dios, en Jesús, o Jesús, que se vislumbraba como esa promesa de Dios, se colocara a la fila de los pecadores, imaginaos cuando lo vieron en la cruz, que nosotros estamos acostumbrados a ver la cruz, y hasta, no digo vosotros, porque yo sé que tenéis una conciencia muy distinta, pero mucha gente lo usa de adorno, ¿verdad? Se la colgan en la oreja, se la ponen, no sé, como un adorno más. En el contexto real, era un escándalo la cruz. O sea, esos caminos de salvación que Jesús inaugura aquí en el Jordán, en su bautismo, son escandalosos, porque son totalmente contrarios. O sea, Jesús, ese Dios que viene a salvar, lo va a hacer por caminos totalmente nuevos, desconcertantes. Y el mayor y el más fuerte será cuando muera en la cruz, porque para el pueblo judío la muerte en cruz era la maldición de Dios. Maldito el que cuelga de un madero, dice el Deuteronomio. Entonces, para un judío, que un hombre muriera de esa manera era un maldito, o sea, era un excomulgado de Dios. Por eso los paréntesis, salto, pero para que veáis todo lo que en el bautismo de Jesús se está fraguando, se está jugando. El Gólgota estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, y eso tenía esa razón, porque estaban fuera de la ciudad santa. Jerusalén era la ciudad santa, ahí estaba el templo, ahí estaba el Santo Santorum, ahí estaba la presencia de Dios. Un hombre que colgara del madero, que muriera de esa manera, no podía estar en la presencia de Dios, ni cerca. Y Jesús, el Santo, el Hijo, va a hacer un gesto máximo en su muerte, pero que empieza ya aquí en el Jordán. Por eso me parecía precioso, ¿no?, ver cuánto valor Dios da a nuestra vida humana, a la vida humana, que hace gestos tan fuertes como este. El bautismo de Jesús, que después va a darle mucho significado y sentido al nuestro, es un gesto de solidaridad, de amor y de una apertura desconcertante de Dios, o de la vida de Dios para todos nosotros, realmente impresionantemente desconcertante. Y por otro lado, también esto, ¿no?, el inaugurar su vida pública, como decimos, que el que él recibiera el bautismo en el Jordán es un detalle
también muy especial, porque se remonta a otro hecho histórico y muy importante para el pueblo de Israel. ¿Os acordáis de este personaje que fue un gran líder escogido por Dios para guiar al pueblo, que era Moisés? ¿Os acordáis, verdad? De Moisés. Moisés, ¿qué pasó con Moisés al final? ¿Os acordáis? ¿Qué le pasó a Moisés, que había sido enviado, invitado, o sea, había sido llamado por Dios para liderar al pueblo, llevarlo, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? ¿Qué le pasó a Moisés al final? No llegó a ver la tierra prometida. No llegó. La vio desde lejos. Pues el punto donde Moisés se quedó a la entrada de la tierra prometida es este río. Detalle que lo leía en el comentario y me parecía súper interesante y especial. El Jordán, comenta, ¿verdad? Comentan, era el río que Moisés desde otro monte, el Nebo, vio la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. O sea, él tenía que haber atravesado el Jordán para continuar el camino y entrar en esa tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel y que él por 40 años había estado acompañando, pero, bueno, sabemos la historia. Moisés tiene un momento de duda en esa respuesta que está dando a Dios, y Dios le dice: tú has conducido al pueblo, pero no vas a entrar, otro va a entrar. Y Moisés se queda en la entrada. Y fijaros qué detalle tan especial, que ese que Dios había elegido para abrir la salvación de Israel y de la humanidad entera, que no la concluyó, Jesús empieza ahí. Donde uno murió, otro, Jesús, empieza su ministerio, porque aquí, después de este signo, Jesús va a iniciar su vida pública y va a salir a predicar, a anunciar, y todo el desarrollo de su vida con el desenlace que ya hemos comentado, ¿no? Que ya sabemos también qué sucede con su vida, fruto de esa entrega y de esa predicación. Entonces, esto me parece también lo que yo digo, estas diosidencias, ¿no? Cómo Dios va llevando un camino, cómo Dios va haciendo toda una historia de salvación, pero que en Jesús esa historia va a encontrar la plena realización. Y en el Jordán es otro signo muy fuerte de Dios en Jesús, de esa plenitud de los tiempos. Él va a ser, Jesús, el que va a llevar a la plenitud esa historia de salvación que empezó hace muchos años, siglos atrás, a través de los profetas, a través de todos los que condujeron al pueblo. Ahora Jesús va a inaugurar una salvación plena, definitiva. Entonces, es otro detalle, otro regalo inmenso que el bautismo de Jesús nos ofrece. Y también esta expresión que está en el versículo 17 es otro detalle hermoso del bautismo que Jesús vive y de esta experiencia, que cuando él recibe el bautismo de Juan, dice la palabra que se abren los cielos y una voz del cielo dice: este es mi Hijo, el amado. Lo dice de Jesús. Pero hay un detalle muy especial con esta expresión. Esta misma expresión tiene un paralelo total con el Génesis 22, el versículo 2 y siguientes. ¿Qué dice ese capítulo del Génesis? Pues es nada más y nada menos que la historia de Abraham con su hijo Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, que quiere ver si este amigo Abraham le es fiel y le es capaz de dar y de responder a todo lo que Dios le pedía. Entonces Dios le pide a Abraham al hijo, al primogénito, a Isaac. Y pues sabemos por este pasaje que Abraham, este amigo de Dios, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, obedece a la voz de Dios, carga la leña para el sacrificio, carga todo, y al pequeño, a su hijo, y suben a la montaña. Y es muy bonito porque dicen que esa expresión que Dios le dice a Abraham se refiere a Jesús, se remite a la misma experiencia. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice: toma a tu hijo, el amado, y sacrifícamelo.
le pide una cosa muy dura, ¿eh? Esa misma expresión es la que está aquí en el Jordán, en la experiencia de Jesús. Pero Dios a Abraham, viendo su fidelidad, lo detiene. Le dice, no mates a tu hijo. O sea, veo que eres un hombre de fe, veo que eres un hombre que confías en mi palabra, en lo que yo te propongo, en los caminos, por desconcertantes que parezcan o duros que sean, los sigues. Entonces se enredó un animal y Abraham no mata al niño, no mata a su hijo, sino que coloca al animal y hace el sacrificio con el animal. Pero con Jesús, ya el bautismo va a prefigurar esa misma experiencia de Abraham con Isaac, de Dios Padre, pero con su Hijo, Jesús, su unigénito. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, también va a ser entregado. Pero esta vez no va a haber un ciervo, un carnero, para colocar en el aras de sacrificio. Esta vez el Hijo va a ser entregado, el Padre va a dar una donación, va a darnos, y por eso el bautismo tiene una carga y un significado tan grande para nuestra vida cristiana. Es la vida de Dios la que recibimos, pero literal, porque Dios en el Hijo se entrega. En el Antiguo Testamento aquel pequeño no murió, pero Jesús va a ser el Hijo que se va a entregar y que va a morir, pero una muerte cruenta y sangrienta, ciertamente, pero que va a tener otro significado por esta unión de voluntad salvífica que decíamos antes, que Jesús tiene esa clara conciencia de vivir en esa unión a la voluntad del Padre amorosamente, y el Padre le va a pedir la vida a Jesús y Jesús le va a entregar la vida, y el Padre y Jesús nos van a entregar la vida junto con el Espíritu, que aquí están, porque fijaros qué bonito todo este pasaje de Mateo y de los otros paralelos que hay en los otros evangelios. Está presente el Padre en la voz, está Jesús el Hijo caminando en el Jordán, y está el Espíritu Santo, que la misma palabra nos dice que descendió en ese momento y se posó sobre él. Entonces, ahí Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu presentes, inaugurando una nueva vida para toda la humanidad, para todos nosotros. Y es la segunda parte que yo quería que también como compartiéramos y fuéramos conscientes del regalo que es para nosotros el bautismo. El bautismo de Jesús inauguró el bautismo cristiano, nuestro bautismo. Y es una pena a veces cuando yo veo en la parroquia, en la iglesia, en las familias, hasta en personas creyentes, cuando van a bautizar a un pequeño o a una persona, yo digo, wow, es como tener un gran regalo, yo insisto en la imagen, y tú te quedas prácticamente sin abrirlo, sin darte cuenta de lo que estás recibiendo, sin ser conscientes de toda la gracia y toda la vida que se está derramando, y lo que significa ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es un regalo inmenso. Y yo creo que el que iniciemos, ¿verdad?, este camino reconociéndonos como hijos amados, queridos, como el Hijo Jesús, yo creo que es el regalo más grande para comenzar un año, este año. Sentirnos como Jesús, hijos amados de Dios, hijos amados del Padre, y emprender este año. Yo no sé cómo es el año que tiene cada una de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, nos van a escuchar después en las redes. Quizás para unos el año está dibujado pues normal, como cada año, teniendo los planes que cada quien tiene. Quizás otros tienen delante muchos retos, quizás muchas situaciones difíciles, no lo sé, cómo tú tienes el horizonte de tu año. Pero qué hermoso que podamos empezar este año estrenando la conciencia de que somos hijos amados de Dios, como Jesús, como el Hijo. Él nos abrió las puertas del cielo. Nos abrió las puertas del cielo, que es esa comunión plena con Dios que no la teníamos. La teníamos
la perdimos, y Jesús, el Hijo, con su entrega, nos va a abrir definitivamente las puertas del cielo. Entonces, el bautismo es esa entrada a esa comunión plena de Dios. Y de nuevo me ayudaba a tomar también un comentario, o más que un comentario, fue una lección divina que hizo el Papa Benedicto, que acabamos de celebrar su funeral. Digo que acabamos porque yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, no pudimos estar en Roma, pero le acompañamos con nuestra oración. En casa nosotros lo vimos en la televisión, que lo transmitieron. La vida de este hombre de Dios, este pastor para la iglesia, con una luz y una claridad inmensa respecto a la doctrina y a toda la riqueza que tiene la fe de la iglesia, ¿no? Y él justamente hizo una lección hablando sobre el bautismo cristiano, y por eso me ayudaba a tomar de su reflexión un poco para eso, que es el resumen que tenemos aquí delante, que dice, que se titula el bautismo cristiano. Está haciendo referencia a esa reflexión del Papa Benedicto. Él lo hizo en la Basílica de San Juan de Letrán el 11 de junio de 2012. Y él, pues, sencillamente se pregunta, ¿no? Partiendo de esta cita de Mateo 28, 19, que dice: «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Dice: «Haced discípulos y bautizad». ¿Por qué a los discípulos no le basta conocer las doctrinas de Jesús, conocer los valores cristianos? Él se pregunta, ¿por qué no basta esto? Que conozcamos, muchos, los que estamos aquí, estoy segura, que conocemos valores, doctrina, conocemos muchas cosas de la vida cristiana y de la fe. ¿Y por qué? Se pregunta él. ¿Por qué es necesario estar bautizados? Es decir, se está preguntando por el sentido y significado de este gran sacramento. Y, bueno, va desarrollando su reflexión y él hace una pequeña exégesis, se llama eso. Es ir al original de las palabras que leemos en la Biblia. A veces nosotros agarramos cualquier Biblia y leemos un texto y pensamos que así se dijo. No. Cuando se estudia un poco más a fondo y así con profundidad la palabra, se tienen que ir a los textos originales. ¿Y sabéis por qué es importante? Porque hay traducciones que desvirtúan el sentido y el significado de la palabra, ¿eh? Y me ayudó mucho que él empezara haciendo referencia a una pequeña exégesis en su reflexión para entender mejor qué significa nuestro bautismo y qué significa el bautismo como don para nosotros, para la iglesia y para todos los hombres. Entonces, él dice ahí que haciendo alusión a Mateo 28 de bautizados, o sea, id pues y bautizad en el nombre del Padre, esa expresión, en el nombre del Padre, en el texto original, que es en griego, hay una pequeña expresión que se ha traducido no como el original. O sea, se ha traducido en el nombre del Padre, ha sido colocar una pequeña partícula que se dice en, pero no es esa, es eis. Y diréis, bueno, ¿y estos detalles, estas filigranas, qué tiene que ver? Sí tiene que ver porque cambia mucho el sentido de lo que se está diciendo. Y es lo que él expresa y es precioso. Él desde aquí tira muchas consecuencias que los cristianos deberíamos de vivir desde nuestro ser bautizados. Porque esa pequeña filigrana lingüística tiene un significado muy distinto. O sea, él dice, no es lo mismo decir en nombre de la Trinidad. Entonces pone unos ejemplos. Es como cuando decimos un viceprefecto habla en nombre del prefecto, o un embajador habla en nombre de su país. Por ejemplo, el embajador de España en Venezuela
representa al gobierno español, pero él no es el gobierno español, él lo representa. En cambio, pone ese ejemplo así tan sencillo para hablar de lo que significa esa particularidad de eis, tu onoma, en el griego, es decir, estar inmersos, insertados. La verdadera traducción no tendría que ser ir pues y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino estar insertados, inmersos en Dios, inmersos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y sigue su reflexión y dice, como en el sacramento del matrimonio, que significa que la esposa y el esposo pasan a ser una sola carne, un solo ser, es la propuesta del sacramento del matrimonio, por eso es un sacramento y por eso es tan importante y tan grande para una pareja, recibir este sacramento, porque reciben la gracia desde Dios de ser uno. Pues el bautismo, a nosotros, a todos los que nos bautizamos en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, somos insertados en ellos. Formamos parte de ese nombre. Y ese nombre se transforma en nuestro nombre, imaginaos. O sea, por supuesto, esta reflexión parte de personas que con conciencia recibimos el sacramento, que es lo que debería hacer todo cristiano y toda persona que se acerca a recibir este gran regalo. Comprender lo que está recibiendo. Cuando somos bautizados, entramos en la esencia de Dios mismo. Se nos regala esa comunión con Dios, porque la entrega del Hijo lo abrió, lo permitió. Entonces, podemos actuar, podemos vivir en su nombre. Y me encanta porque desde ahí él va diciendo, entonces, estar bautizados quiere decir estar unidos a Dios. Imaginaos qué bello, ¿no? O sea, tu vida, mi vida, por el bautismo y desde el bautismo, es una vida acompañada. Es una existencia llena de la presencia de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos esos signos que se realizan en el sacramento, lo primero que abren a nuestra vida es el regalo de ser en nombre de Dios. Es precioso, ¿eh? Es muy distinto. Yo de verdad leía esto y me lo ponía a reflexionar y de verdad os invito a que os detengáis a reflexionarlo y a saborearlo, porque le da un sentido totalmente diferente a la vida, ¿eh? No es lo mismo ir en mi nombre que saberme en una existencia en la que estoy unido al nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu. Estoy inmerso en ese hogar trinitario y puedo vivir mi vida más fácil, más difícil. Dios decía, ¿cómo va a ser tu año? No lo sé. ¿Cómo va a ser el mío? Tampoco lo sé. Yo tengo muchos planes y cosas, como me imagino que vosotros, pero ni siquiera puedo asegurar que mañana voy a despertarme. ¿Quién tiene aquí asegurado que se va a dar cuerda para despertar mañana? Que vamos a estar vivos. No es para ponernos pesimistas, no, tranquilo, no nos vamos a poner pesimistas, pero es la realidad de que lo más importante y esencial de nuestra vida no lo controlamos. Respirar, latir del corazón, todo tu organismo, que cuando abres los ojos y te despiertas, que funcione, que te levantes y funcione, eso tú no te lo das. La vida es un don, es una gracia. Entonces, vivir en este ambiente que el bautismo nos regala es vivir una vida, yo no sé, pero yo sí puedo tener la absoluta certeza de que me puedo vivir en nombre de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Qué bello, ¿no? Empezar cada día nuestra jornada, nuestras luchas, nuestro vivir inmersos en ellos. Y toda nuestra historia humana, que repito, el tiempo, más corto, más largo, no lo sé, pero desde la fe no importa, porque cuando llega la muerte, ahora estaba en la Eucaristía, estábamos orando por una persona que falleció, pero para la Iglesia la muerte no es el final, es el principio de la vida plena. Entonces, inaugurar el bautismo es inaugurar una vida que sabe que su vida histórica, humana, tiene un tiempo, largo, corto, no lo sabemos.
Pero fijaros, me atrevo a decir, y no sé si os parecerá una locura, no importa. O importa, porque después viene más. Para el creyente viene más. Viene la vida plena, la vida de total comunión que esta vida física limita. Fijaros qué grande, ¿eh? Esto es lo que se nos regala en el bautismo. Bueno, entonces el Papa me encanta porque continúa tirando consecuencias de esta realidad. Entonces, y esta primera consecuencia que él subraya me parece importante incluso en el contexto que nos toca vivir, que os toca vivir, este contexto tan ateo que está siempre negando a Dios, ¿verdad? O que es una dificultad, un reto para todos nosotros frente a muchas personas que ponen en duda la existencia de Dios. Y fijaros que me ayudaba lo que el Papa reflexionando, el Papa Benedicto, dice, ¿no? La primera es que para nosotros Dios ya no es muy lejano, no es una realidad para discutir si existe o no existe, sino que nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. O sea, para el creyente, para la persona que vive su bautismo, su vida tendría que decir y tendría que gritar esto. Ya me podrás discutir y me podrás decir lo que tú quieras, pero tendrían que ver en nosotros los bautizados, si destapáramos ese regalo y lo viviéramos a plenitud, al Dios que vive. Entonces, a la pregunta, dice él, ¿existe Dios? La respuesta, existe y está en nosotros. Fijaros qué bello, ¿no? Existe. Ante las interrogantes, ante esos argumentos que a veces tocan a nuestra puerta y que a veces a nosotros nos frenan, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo yo puedo convencer? ¿Cómo yo puedo...? Quizás no lo tienes que convencer mucho con palabras y con argumentos, pero con una vida que se vive habitada, con una vida que vive a plenitud su bautismo, esa vida no se discute. Y para muestra es la vida de muchas personas, santos que están declarados en las iglesias y muchos que no están declarados como santos, pero a que sí conocéis vidas que os interpelan, ¿verdad que sí? Que una vida que está en la presencia de Dios interpela. Y el bautismo sencillamente nos invita a que inauguremos nosotros, como Jesús inauguró esa certeza para lanzarse a predicar que Él era el Hijo amado, en el que Dios se complacía y se iba a complacer y se complació, porque toda su vida fue vivir en esa voluntad amorosa de Dios, buscarla, discernirla y cumplirla, pero no como una ley o como una imposición, no, como una voluntad amorosa. Igual nos abrió las puertas a nosotros de poder vivir esto, de poder vivir en una existencia en la que Dios está con nosotros y en nosotros. Y esa cercanía de Dios, ese estar Dios mismo, no es alguien lejano, no es algo que está fuera de nosotros. Y es que es hermoso cuando una persona vive su bautismo, es que se nota. Es decir, es una persona de fe. Decidme si una persona de fe no se nota. ¿Verdad que sí lo notamos? ¿Cómo se nota en sus palabras? ¿Cómo se nota en sus gestos? ¿Cómo se nota en la manera como afronta la vida, las dificultades, los retos? Se nota. No tiene que estar dando muchos discursos ni muchas charlas. Hay mucha gente alrededor nuestro, creyente, que cree en este regalo, lo destapa. ¿Y qué es destaparlo? Creerlo. ¿Es vivirlo? Lo que el Papa, reflexionando, sencillamente nos invita a descubrir para vivir. Él reflexiona, pero esto es una invitación para despertar en nosotros las ganas de vivir nuestro bautismo. A mí me daban estas ganas. Yo decía, oye, pero yo tengo que estrenar mucho más este regalo. Yo me tengo que vivir con la Trinidad. Qué distinto afrontar los retos, los proyectos y todas las cosas que tenemos que enfrentar cada uno en nuestra vida solos en esta compañía. Es que es totalmente diferente. Y esa es la invitación. Bueno, y él también dice aquí que una segunda consecuencia, y esta me parece también muy importante y muy interesante, es que no nos hacemos cristianos. Él dice, llegar a ser cristiano no es algo que deriva de una decisión mía. Yo ahora me hago cristiano, yo me quiero bautizar, yo quiero pertenecer a la fe de esta iglesia. No solo. Me parecía muy interesante esta consecuencia que tira,
o tiró el Papa Benedicto en esta reflexión suya. Es sobre todo, dice, una acción de Dios conmigo. Por esto mismo, de lo que Jesús inaugura para nosotros. El tener fe, el vivir la vida de Dios, no solo depende de mi opción, de nuestra opción. Lo primero que tenemos que comprender y colocar en nuestra vida y en nuestro corazón que es un regalo que se te es dado. Y él lo dice, es precioso, o sea, yo no soy cristiano porque yo quiero, es Dios quien me toma de la mano y yo diciendo sí a esa acción, llego a ser cristiano. Es decir, no significa que yo me voy a quedar sentada en la silla o vosotros como estáis ahí sentados y que Dios lo haga todo. No está diciendo el Papa esto, está diciendo que el regalo de la vida de Dios es una gracia, es un don que nos viene de Él. La posibilidad de vivir lo que Él nos propone viene de Él, es un regalo de Dios. Pero sí está en nosotros, y Él lo va a decir más abajo, el testimoniar, es decir, abrir el regalo, abrir este regalo en nuestra vida, darnos cuenta de la gracia que nos inunda, que nos inundó en el bautismo y que nos inunda, porque al recibir esa gracia, ese don, tu vida ya está acompañada, habitada. Pero la mayoría de personas que reciben el sacramento, lamentablemente, como a veces ni siquiera se enteran o están más pendientes del regalo que tienen que hacer, de la comida que tienen que montar, que del regalo que están recibiendo. Imaginaos que a cualquiera de vosotros os dicen, cuando vais a trabajar mañana, os dicen, mira, revisa tu cuenta bancaria. Te han depositado 1.000 millones de euros. ¿Qué haríais? ¡Bum! A lo mejor alguien le da un infarto y se muere. Digo, ¿qué? 1.000 millones en tu cuenta. Haz lo que quieras con esa plata, es tuya. Bueno, el bautismo es la apertura de una cuenta para vivir esta vida histórica, física, que nos toque vivir a cada uno, pero después se multiplica y se triplica en la vida eterna, expresado así. Eso es el bautismo, ¿eh? Y lo que Dios nos dice es, yo te regalo mi gracia, te doy la posibilidad de entrar en esa comunión conmigo para que tu vida, que recibe pasivamente eso, es lo que el Papa reflexiona, es un pasivo, dice él, porque yo no lo merezco, no lo gano con mis puños, no tengo que hacer esto, lo otro. Hay muchas personas que en la fe la viven como yo lo gano por lo que hago. Entonces es como la voluntad. No. La vida de Dios es don, pero es tarea también. ¿Cuál es la tarea? Me ayuda que el Papa en su reflexión nos invita. El testimonio de lo que está aconteciendo en tu interior. Pero ¿veis que es diferente? Hacer cosas como creyentes, como cristianos, porque tengo que hacer, tengo que ir a misa, tengo que rezar el rosario, tengo que visitar el Santísimo. Tendría que desaparecer eso de nuestro vocabulario. No tengo que. Es un don, es un regalo. Quiero participar. Entonces, todas las cosas que hacemos de la vida de fe tendrían que ser una participación amorosa. Repito, abrir la cuenta esa bancaria que Dios nos da en el bautismo, porque el bautismo, por eso hacía la comparación de la cuenta. Y diréis, no, ¿tanto? Digo, sí, mucho. Vale eso y más. Es más, 1.000 millones en comparación con la vida de Dios es nada. Porque se quedan y se pudren aquí en la tierra. Una vez vi una imagen que me llamó mucho la atención en una de estas revistas, ¿sabéis? Una persona excéntrica americana, un excéntrico millonario. ¿Sabéis qué se le ocurrió? Solicitar que en su funeral lo maquillaran y lo arreglaran, porque allí ya sabéis que hay de todo, entonces hasta de todo hay para que hasta tu muerte, precioso y guapo. Muerto pero guapo o guapa. Entonces, aparte de que lo pusieran guapo, que no se viera así el cadáver, así como eso, como cuando te has muerto, ya no tienes la vida tal, que lo enterraran, y era la fotografía, imaginaos, en su Rolls Royce. Tenía un Rolls Royce que, bueno, era el coche preferido,
y la fotografía era el hueco que tuvieron que hacer, porque tenía dinero para eso y eso lo dejó estipulado, para que lo enterraran en el coche. ¿Verdad? Absurdo, ¿no? Pero digo esto porque toda la riqueza que podamos tratar de comparar, yo hablaba de los 1.000 millones, pero es nada, se pudre. Incluso te podrás querer enterrar con todas las cosas que no te las vas a llevar. Pero la vida de Dios, la comunión con Él, el aprender a vivir, estrenar esta vida de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es la cuenta bancaria que ellos te abren y que te piden que la desarrolles, que la vivas a plenitud en esta vida, para que cuando se te acabe la vida física, que se nos va a acabar, ahora lo acababa de escuchar, y yo estoy haciendo esa experiencia, estamos compartiendo una experiencia pastoral en un tanatorio aquí en Armilla, de la funeraria Romero, un grupo, las misioneras y unos laicos, porque no hay, los sacerdotes no pueden, no dan abasto, y entonces ha nacido una experiencia muy bonita, pastoral, que estamos acompañando, no con una Eucaristía, porque no se celebra una mujer o un laico una Eucaristía, pero sí podemos hacer una liturgia de exequias. Entonces, las personas y familias que así lo desean, porque quieren que su ser querido tenga un momento de oración y de fe, celebramos esta liturgia. Y no os podéis imaginar cómo me ayuda a recordar esto que os estoy diciendo. ¿Qué nos llevamos en ese momento final? ¿Qué queda de nuestra vida? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, tu vida humana hecha hijo e hija de Dios. El bautismo nos regala ser hijas, hijos de Dios. Estrénalo. Entonces yo esta noche solamente quisiera deciros, ya es tarde, otra vez el tiempo se va, pero al menos quería solamente invitarnos, como aquí en el texto, que tenemos en la mano, tenemos el Evangelio. Yo solamente quiero que, aunque sean unos breves minutos, volvamos a leer esta palabra, el bautismo de Jesús, pero colócate también en tu bautismo y que pudiéramos apropiarnos de alguna parte de esta palabra que en este ratito, en estos breves minutos que lo vamos a leer, quisiéramos pedirle a Jesús, el Hijo, que nos ayudara a vivir así nuestro bautismo. Jesús fue el Hijo pleno, que vivió a plenitud el ser Hijo y ser Hijo de Dios, y nos abrió a nosotros la puerta. Por el bautismo nosotros hemos entrado en esta oferta recontramillonaria, extramillonaria, es que no sé qué palabra utilizar para colocarla. Pues que esta noche el Padre, Jesús y el Espíritu te vuelvan a invitar a estrenar el cheque. Te vuelvan a decir, vívete como un hijo, una hija de Dios. Entonces, vamos a leer despacio, todos tenemos por la hoja el texto, cada uno personalmente, y quizás podemos cerrar después leyendo algunos, así vamos a cerrar este momento, leyendo una parte de esta palabra que la sintamos como una invitación para vivir nuestro ser hijos e hijas de Dios. Yo quiero, Señor, ser el que cumpla tu voluntad amorosa en mi trabajo, en mi vida familiar, en mis retos. Señor, yo quiero sentirme un hijo, una hija amada. Necesito que al inicio de este año tú me hagas partir este año y vivirlo con esta conciencia, con esta certeza. Yo quiero vivirme como un hijo, una hija amada. Yo quiero renovar mi bautismo. O sea, que podamos tener como una expresión que nazca, ¿no?, de la conciencia de todo esto que hemos compartido ahora, de lo que la palabra también nos dice de Jesús, pero que si queremos la podemos hacer nuestra y podemos estrenar en nuestro día a día, vivirnos como Jesús, hijos e hijas de Dios. Y como decía el Papa Benedicto, ese pasivo que Dios nos regala en el bautismo, hacerlo activo por nuestro testimonio.
por vidas que trabajan, que luchan, que llevan adelante los hijos, el trabajo, las dificultades, como hijos, como hijas de Dios. Entonces, vamos a leer en silencio y después yo invitaré, después de unos minutos, a que el que quiera, la que quiera, lea esa parte de la palabra, este texto de Mateo 3, y así cerramos esta sesión de ahora.